Feliz día, mi nombre es María Daniela Sánchez y mi compañera Ana Liscano les estaremos hablando acerca del proceso de obtención del ácido sulfúrico. Inicialmente, comenzaremos a hablar acerca del ácido sulfúrico. ¿Qué es? Es un compuesto químico extremadamente corrosivo y se considera que es el compuesto químico más producido en el mundo. Por eso, se utiliza como uno de los tantos medidores de la capacidad industrial de los países. Una gran parte se emplea en la obtención de fertilizantes y también se usa para la síntesis de otros ácidos y sulfatos y en la industria petroquímica. A pesar de las ventajas del ácido sulfúrico para la industria química, es un compuesto muy reactivo, por lo que hay que manipularlo con un cuidado extremo. Como les había comentado anteriormente, se usa muchísimo en la industria química, ya que es necesario para fabricar otros productos químicos industriales. En cuanto a la industria petroquímica, se usa como catalizador para refinar el petróleo crudo y otro sector donde también tiene bastantes ventajas es en la agricultura, como les había comentado, en la producción de fertilizantes. También para fines industriales como pinturas, detergentes y productos plásticos. En su forma pura, sus características son un líquido aceitoso, incoloro, inodoro y muy corrosivo. Y en su forma comercial es impuro y su coloración es parduzca. El ácido sulfúrico puede formar soluciones con el agua en cualquier proporción. Proceso de contacto o método de contacto. ¿Qué será esto? El método de contacto es un procedimiento químico que crea ácido sulfúrico para fines industriales como pinturas, detergentes, fertilizantes. Antes que el proceso de contacto se generalizara, el método principal para crear ácido sulfúrico era el proceso de cámara de plomo, pero se descubrió que el primer proceso era más eficiente y menos costoso. Además que también lo prefirieron porque se puede usar para la producción de otros compuestos químicos como el óleo, que el óleo es un ácido que contiene varias composiciones de trióxido de azufre en ácido sulfúrico, y también para el trióxido de azufre. Ok, en esta primera parte les hablaremos acerca de la materia prima. La materia prima requerida para comenzar con este proceso de obtención de ácido sulfúrico es el aire, el cual actúa como medio para secar los gases ricos en dióxido de azufre, que van a entrar a la oxidación catalítica y evitar la corrosión de los equipos más fríos. Y bueno, también tenemos el azufre, que es la materia prima principal, ya que se considera un constituyente importante del petróleo y del gas natural. En la naturaleza existen en estado libre y combinado en materiales como la pirita, la esfalerita y la calcopirita. Equipos involucrados en el proceso. Inicialmente vamos a tener una torre de secado. ¿Por qué? Les explicaré a continuación. El procesamiento de un producto húmedo o mojado puede incluir secado. Entonces, se pueden aplicar varios métodos. Para ello, se puede introducir en un horno o se coloca donde reciba calor de una fuente de calor radiante. Sin embargo, para poder facilitar el proceso, se puede hacer girar el producto al aire dentro de un tambor giratorio, un lecho fluidizado o una torre o secador vertical. ¿Qué hace esta torre? Bueno, se encarga de secar los gases ricos en dióxido de azufre que van a entrar en la oxidación catalítica. El horno. ¿Qué serán los hornos? Son equipos fabricados específicamente para trabajos térmicos de cocción o fundición de elementos, perdón. El azufre se bombea desde un tanque de almacenamiento a través de tuberías calentadas y se rocía en un horno que emplea quemadores. Se puede utilizar una caldera, sin embargo, no es recomendable debido a que la materia prima es el azufre y por ende se está utilizando un horno. Enfriadores. Se encargan de enfriar el gas producido, así como de separar el azufre arrastrado por los gases que salen de la torre de reactor. El ácido que está circulando en las torres debe ser eliminado para eliminar el calor de absorción y el calor sensible del gas que entra. Reactor catalítico. La conversión química del dióxido de azufre en trióxido
dióxido se planea para hacer máxima la conversión, tomando en cuenta varias cosas. Primero, el equilibrio es función inversa de la temperatura y función directa de la relación oxígeno y dióxido de azufre. La velocidad de reacción es función directa de la temperatura y la composición del gas y la cantidad de catalizador afectan la velocidad de conversión y la cinética de la reacción. Torre de absorción. En este caso estaremos utilizando dos torres de absorción, pero se las hablaré en cuál es la función de estas torres. Para este proceso se utilizará una concentración de ácido del 98 al 90, del 98.5 al 99%, ya que el ácido sulfúrico a esta concentración tiene la fuerza de poseer una presión de vapor inferior a cualquier otro componente o concentración. Este se aplica ya que tiene la finalidad de que haya una absorción completa de dióxido de azufre antes que el gas parcialmente convertido vuelva a entrar al convertidor. Y pues no se puede utilizar agua porque la mezcla entre trióxido de azufre y agua produce una niebla ácida que es casi imposible de disolver. Combustión. En esta parte, descripción del proceso. La descripción del proceso. Es importante mencionar como dar un preámbulo de las etapas del proceso. El ácido sulfúrico se encuentra disponible comercialmente en un gran número de concentraciones y grados de pureza. Eso es algo que ya se conoce. Hablando industrialmente, el ácido sulfúrico se obtiene mediante el método de contacto, que principalmente se adquiere la combustión de azufre o sulfuros metálicos. También existe otro procedimiento que es con pirita, sin embargo ya no es muy usado debido a los restos que quedan en ese proceso. El proceso de producción de ácido sulfúrico que usa azufre, el cual es mediante el método de contacto, se divide en tres grandes etapas. El primero de ellos implica la producción de dióxido de azufre. La segunda, el dióxido de azufre se oxida en dióxido de azufre. Y por último, implica la conversión de óxido de azufre 4 en ácido, 6 en ácido sulfúrico. Sin embargo, a continuación les mostraremos el proceso más detallado en 8 etapas. Empezaremos con la fundición. En esta etapa, el azufre sólido se funde en un horno, dando como resultado un líquido que fluye con facilidad, formado por moléculas de S8. Sin embargo, al calentarse se torna un color marrón rojizo, aumentando la viscosidad. En la etapa 2, que es el secado de gases, como ya lo hablé anteriormente, en esta etapa se secan los gases ricos en dióxido de azufre para entrar a la oxidación catalítica y evitar la corrosión de los equipos más fríos en el proceso. Esta corrosión es formada por las nieblas de ácido sulfúrico, que por lo general son muy difíciles de retirar. Combustión. En esta etapa, el azufre ingresa a un horno que tiene como fin la conversión de materia prima en reacción con un exceso de oxígeno presente en el aire de alimentación. Se hace reaccionar el azufre con el aire proveniente de una corriente acondicionada a 100 grados Celsius, logrando la producción de dióxido de azufre en un rango de temperaturas de 250 a 700 grados. Acondicionamiento. Aquí los gases de combustión pasan a la etapa de acondicionamiento, donde se enfrían y se purgan las trazas de azufre para evitar la contaminación del catalizador en la siguiente etapa. Conversión catalítica. Aquí es donde el dióxido de azufre se convierte en trióxido de azufre por reacción con oxígeno en presencia de un catalizador que por lo general es pentóxido de vanadio. Y el sulfato de potasio disperso se usa como vehículo. La velocidad del proceso depende de la temperatura, por lo general siempre se mantiene en 500 grados Celsius. Ahora, lo que les estaba comentando anteriormente, que la absorción se divide en
dos tipos, que es la absorción primaria, que en esta etapa es donde se lleva a cabo en una torre de óleo, y la producción de ácido sulfúrico, que implica la absorción de trióxido de azufre en ácido sulfúrico concentrado u óleo, para evitar la formación de la neblina, que es lo que no queremos. Todo este proceso aproximadamente en una temperatura de 70 grados para maximizar la eficiencia de absorción del trióxido de azufre. Y la absorción secundaria o reactiva es cuando el ácido sulfúrico fumante proveniente de la etapa anterior reacciona con agua de forma segura, ya es de forma segura, en una reacción favorable termodinámicamente, descomponiéndose para producir ácido sulfúrico muy concentrado entre 97 y 99%. Por último, tenemos la etapa de almacenamiento. La corriente de ácido sulfúrico resultante se drena y enfría continuamente mediante intercambiadores de calor de placas antes de colocarla en tanques de almacenamiento. Si se desea almacenar ácido con otra concentración, pues se tendrá que revestir el tanque de almacenamiento con algún compuesto, por lo general o por lo menos podría ser polietileno. Reacciones químicas involucradas. En general, la producción de dióxido de azufre se podría escribir como azufre más oxígeno que forma dióxido de azufre. Sin embargo, esta reacción será válida únicamente si la producción del dióxido de azufre se lleva a cabo a partir de azufre puro sólido. Aunque esta es la situación ideal, lo que se conoce como lo perfecto, por la menor producción de subproductos o presencia de impurezas y el mayor rendimiento, lo cierto es que hay muchas plantas de producción de ácido sulfúrico que emplean otras fuentes para la producción inicial de dióxido de azufre. Una fuente muy habitual que podríamos comentarles es la pirita, que es un mineral disulfuro de hierro, que era lo que le estaba comentando. Trabajar con exceso de aire hará que el dióxido de azufre producido esté ya mezclado con oxígeno en la corriente de salida hacia la siguiente etapa, lo cual será necesario para la obtención de trióxido de azufre. Una vez obtenido el dióxido de azufre y antes de entrar en el reactor, se debe purificar, ya que puede estar mezclado con restos de otros compuestos. Para ello, se pueden emplear diversos métodos, como por ejemplo, hacerlo pasar por separadores de polvo, o podemos lavarlo con agua y ácido sulfúrico concentrado, y pues ya purificado podría pasar al reactor del dióxido de azufre. En la segunda etapa, tenemos la producción de trióxido de azufre a partir de dióxido de azufre. La producción de trióxido de azufre es una reacción exotérmica irreversible. No se produce de forma completa, sino que alcanza un equilibrio químico en el que sigue habiendo presencia tanto de reactivos como de productos. Podemos escribir su ecuación termoquímica como 2 moléculas de dióxido de azufre más oxígeno forman 2 moléculas de trióxido de azufre. La reacción se lleva a cabo en presencia de un catalizador sólido, que podría ser de platino o pentaóxido de vanadio. Este último es el más habitual, el pentaóxido de vanadio, porque es menos susceptible de envenenamiento y desgaste que el platino. La actualización de este catalizador se considera óptima entre 400 y 450 grados. Y es por este motivo que se emplean estas temperaturas, a pesar de que una disminución de la temperatura favorecería la reacción termodinámicamente, pero afectaría negativamente a la cinética de reacción, como se explicará con mayor detenimiento en un apartado posterior. En cuanto a la presión, se puede mantener de 1 a 2 atmósferas. Pues un aumento en la presión podría favorecer la reacción a la derecha, de acuerdo al principio de Le Chatelier, pero supondría un sobrecoste no asumible del proceso industrial. De hecho,
se puede considerar o se puede dar como comentario que esto ocurre a menudo y es una limitación importante en la industria. Las mejores condiciones para el proceso químico no tienen por qué ser las mejores condiciones para el bolsillo de la industria. Aquí los dejo con mi compañera Ana, que eh, les estará hablando acerca de las otras reacciones químicas, así como el diagrama de bloques del proceso.